Bueno, entonces ahora sí empezamos con el análisis de preguntas de selección múltiple. Este análisis de preguntas de selección múltiple, vamos a trabajar hoy un pequeño ejercicio en lectura crítica. Sin embargo, este gráfico lo podemos aplicar a cualquier tipo de pregunta en cualquier área. Margarita, ¿cuándo empieza el curso? Ahorita al finalizar el máster te voy a comentar cuáles son las modalidades, cuándo empieza el curso y demás, ¿listo? Ya esa pregunta la tengo acá súper presente y ya te la contesto. Entonces, el análisis de selección múltiple, vuelvo e insisto, este es un análisis que lo pueden aplicar a cualquier área de conocimiento y que les va a garantizar un excelente puntaje y una excelente interpretación. Lo primero es leer el enunciado antes de leer el texto o el contenido. Esta es una estrategia que muchos consideran que puede ser un mito, pero en realidad es supremamente funcional para todas las áreas. ¿Por qué? Porque si yo leo la pregunta o el enunciado primero, toda mi atención va a estar enfocada a identificar la información que me da el enunciado o el texto o el problema, y así no voy a perder el tiempo analizando, sino que ya voy a la fija porque ya sé qué información es la que me van a solicitar específicamente, ¿listo? Entonces, es fundamental leer el enunciado, pero no van a revisar las opciones de respuesta porque vamos a incurrir en un error, y es que vamos a buscar en el enunciado vamos a buscar en el enunciado esas opciones de respuesta, y no siempre van a estar escritas literalmente. Entonces, solamente leyendo el enunciado vamos a lograr mejorar el análisis, ¿listo? Lo segundo que vamos a hacer es determinar cuáles son los datos más importantes que nos da la pregunta. No todas las preguntas nos van a dar datos supremamente importantes. De hecho, hay muchos estudios que nos arrojan que solamente el 30% de la información del enunciado es valiosa y el resto, o sea, el 70% es información distractora, que hace que nosotros no generemos unas respuestas acordes frente a lo que nos están indagando. Entonces, es fundamental determinar cuáles son los datos importantes. ¿Cómo sabemos qué información es importante? Cuando nos hablan específicamente de un dato preciso, sea numérico, un personaje, un lugar, y cuando nos están solicitando, si nos están pidiendo un qué, un cómo, un cuándo, si estamos identificando, interpretando o conociendo la estructura de la información presentada. Siguiente dato que es supremamente fundamental, interpretar la pregunta con mis propias palabras. Es un tip de comprensión de lectura. Cuando ustedes leen y comprenden, pueden expresar escrito o en voz alta a otra persona lo que leyeron con otras palabras. Si nosotros leemos y logramos pasar esa pregunta específica a nuestras propias palabras y que suene diferente, es garantía de que comprendemos. Si no lo logramos hacer, sencillamente no comprendemos la pregunta y no podemos resolverla hasta que realmente logremos interpretar específicamente lo que nos está pidiendo el texto. ¿Listo? Supremamente fundamental. Siguiente, establecer la ruta para llegar a la solución de la pregunta. Esto hago la salvedad. Cuando yo hablo de establecer la ruta, es identificar qué competencia nos están evaluando y cómo la podemos llegar a resolver. Es decir, si me están evaluando comprensión, interpretación, o el sinónimo o el antónimo de una palabra, o la fórmula de otra. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental que lo tengamos presente. Entonces, vamos a leer el siguiente fragmento para hacer la aplicación de lo que les estoy mencionando, ¿vale? Entonces, si quieren, 10 segunditos para que cada uno de ustedes lo lea. Entonces, vamos leyendo un minutico para que lo leamos todo muy bien y ya generamos la solución. Entonces,
Importante, analizar la pregunta. Vamos a determinar los siguientes aspectos como tema supremamente central. Entonces, fundamental, ¿cuál es el tema central? Juego en los niños. Idea principal, el niño manifiesta por medio del juego sin ninguna inhibición sus sentidos, expresiones, pensamientos o recepciones. Tipo de texto expositivo, propósito explicar y cuál es la tesis central. ¿Cuál es el juego o el juego como medio de expresión? Nuestra pregunta específica es, ¿cuál es el objetivo principal de la actividad lúdica? Primer paso, leer el enunciado, lo acabamos de hacer. Datos importantes, objetivo principal y de qué me están pidiendo el objetivo de la actividad lúdica. Entonces, supremamente claro que esas son las palabras claves que debemos tener en cuenta para resolver la pregunta. Tercero, pasar la pregunta a mis propias palabras. A cada uno de nosotros se nos va a generar una opción distinta. Entonces, ya depende del criterio y de la interpretación de cada quien. Mi interpretación fue, la actividad lúdica tiene como objetivo principal y, de acuerdo a ello, es que nosotros determinamos las opciones de respuesta. ¿Listo? Estos análisis de pregunta que se espera que los hagamos en el minuto 45. Con el apoyo de IPLER lo logramos hacer. ¿Listo? Eso es fundamental que lo tengamos presente. IPLER no solamente nos va a capacitar en competencias, sino también en habilidades como lectura rápida, estrategias o metodologías para el proceso de lecturas, procesos de concentración y de atención que son fundamentales para tener una excelente prueba Saber 11. ¿Listo?